Estaba conduciendo solo por una carretera desierta en medio de la nada, cuando el sol comenzó a ponerse y el cielo se tiñó de tonos anaranjados. La única compañía que tenía era el sonido del motor y el ocasional canto de los pájaros. Había estado en la carretera durante horas y necesitaba descansar. A lo lejos, vi un pequeño hotel al borde de la carretera, iluminado por un par de luces de neón que parpadeaban intermitentemente. Decidí que sería una buena idea detenerme allí por la noche. El hotel parecía un poco anticuado, pero estaba limpio y el gerente, un hombre mayor con una actitud amable, me recibió con una sonrisa. Me entregó la llave de la habitación y me deseó una buena noche. La habitación era simple, una cama, una mesa y un pequeño televisor. Después de una ducha rápida, me acomodé en la cama y encendí la televisión, que estaba sintonizada en un canal de noticias local. Pero no tardé en quedarme dormido. A las 2 de la madrugada, me despertó un sonido que parecía provenir del pasillo. Era un ruido metálico, como el arrastrar de una silla. Me levanté y salí al pasillo, pero no vi a nadie. Regresé a la habitación y traté de volver a dormir, pero el ruido persistió. Finalmente decidí investigar. Salí de la habitación y seguí el sonido hasta la sala de recepción. El hotel estaba en completo silencio. Me dirigí al despacho del gerente, pero la puerta estaba cerrada con llave. Al mirar a través de la ventana, vi algo que me dejó paralizado. Una figura encapuchada estaba en el vestíbulo, moviéndose de una manera errática y frenética. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Decidí que era mejor regresar a mi habitación y salir del hotel a primera hora de la mañana. Al día siguiente, me desperté temprano y empaqué mis cosas rápidamente. Cuando fui a pagar mi cuenta, el gerente estaba detrás del mostrador, pero su actitud había cambiado. Parecía más nervioso y sus ojos no dejaban de moverse. Le pregunté sobre el ruido de la noche anterior, pero él desvió la mirada y respondió con evasivas. Bajé y salí del hotel sin mirar atrás. Mientras me alejaba, vi un cartel de "Se vende" en el terreno del hotel. Al investigar un poco más tarde, descubrí que el hotel había estado cerrado durante años y había estado en venta. Los rumores decían que el lugar estaba embrujado y que el personal anterior había desaparecido sin dejar rastro. Me sentí incómodo al pensar que había estado en ese lugar en medio de la noche y nunca volví a pasar por esa carretera. Hola, estaba conduciendo con mi novia por la región montañosa, disfrutando del paisaje y del clima fresco. Nos habíamos propuesto una escapada romántica para desconectar de la rutina, y al atardecer, encontramos un encantador hotel rural al borde de un lago. La fachada era antigua, con balcones de madera y flores colgantes. Decidimos quedarnos allí esa noche. El propietario, una mujer mayor de cabello canoso y una sonrisa cálida, nos dio la bienvenida y nos mostró nuestra habitación. Era un cuarto acogedor decorado con antigüedades y un gran ventanal que daba al lago. Al principio todo parecía perfecto, pero a medida que avanzaba la noche, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, escuchamos pasos en el pasillo, aunque no había nadie visible. Luego, una ráfaga de viento frío pasó por la habitación, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Lo más inquietante fue el reloj de pared que, de repente, comenzó a sonar a la medianoche. A pesar de que intentamos ajustar el reloj, el sonido persistía. Más tarde, descubrimos que no podíamos comunicarnos con el exterior. El teléfono de la habitación estaba muerto y el móvil no tenía señal. Decidimos ir al vestíbulo para informar a la dueña, pero la recepción estaba vacía. Al investigar, encontramos una sala de estar detrás del mostrador, con varios viejos cuartos de la misma época que el hotel, pero en un estado de deterioro alarmante. Mientras explorábamos, descubrimos una habitación cerrada con una gran tranca de hierro. Decidimos no abrirla y regresar a nuestra habitación. La noche fue una serie de eventos desconcertantes, susurros sin fuente aparente y objetos que parecían moverse por sí mismos. A la mañana siguiente,
Hablamos con la dueña, pero ella parecía no tener conocimiento de los incidentes. Pagamos nuestra cuenta y nos marchamos rápidamente, sin dejar de mirar sobre el hombro. Al investigar después, descubrimos que el hotel había sido el escenario de una tragedia décadas atrás. Un incendio había devastado parte del edificio y se decía que el personal y algunos huéspedes habían desaparecido sin dejar rastro. El lugar parecía estar lleno de ecos de esos eventos pasados, y aunque la dueña aseguraba que todo estaba bien, no pudimos evitar sentir que habíamos experimentado algo sobrenatural. Hola, estaba conduciendo hacia el norte, atravesando una serie de carreteras secundarias en un viaje de negocios. El tráfico era escaso y la oscuridad estaba comenzando a apoderarse del paisaje. Al ver una señal que indicaba un hotel a unos kilómetros, decidí hacer una parada para descansar. El lugar era un pequeño motel de carretera, con luces parpadeantes y una apariencia algo desgastada. La recepción estaba atendida por un hombre de mediana edad con aspecto cansado. Me entregó la llave de la habitación con una breve sonrisa y me deseó una buena noche. La habitación era básica, con una cama y un pequeño escritorio. No había nada particularmente llamativo, pero estaba lo suficientemente limpia como para descansar. Durante la noche, me despertó un sonido extraño, como si alguien estuviera caminando fuera de la habitación. Al abrir la puerta para investigar, vi una figura en el pasillo que parecía moverse rápidamente, pero al seguirla, la figura se desvaneció en el aire. Regresé a mi habitación, inquieto pero sin explicaciones claras. La mañana siguiente, al volver a la recepción para pagar, el hombre detrás del mostrador me preguntó si había tenido una buena noche. Le conté sobre los extraños sucesos y él se puso pálido. Me explicó que, según rumores locales, el hotel estaba construido sobre el sitio de una antigua tragedia en la que una familia había sido asesinada. Desde entonces, el lugar había sido escenario de numerosos avistamientos y fenómenos inexplicables. Mientras pagaba, el hombre me mostró una serie de recortes de periódicos antiguos que confirmaban la historia. Me sentí perturbado, especialmente al pensar en lo que podría haber sucedido esa noche. Salí del hotel lo más rápido posible, decidido a no detenerme en ningún otro motel a lo largo de ese viaje. Hola. Estaba conduciendo a través de un clima tormentoso cuando decidí parar en un hotel al borde de un pequeño pueblo. El hotel tenía un aspecto antiguo y descuidado, pero era el único lugar disponible en kilómetros. La recepcionista, una mujer joven con un aire distraído, me entregó la llave de la habitación y me advirtió que el hotel estaba en proceso de renovación, por lo que algunos pisos estaban fuera de servicio. La habitación era sombría, con paredes desconchadas y un olor a humedad. Me acomodé en la cama y encendí la televisión para distraerme del ruido de la tormenta. Mientras miraba, noté que la luz de una lámpara parpadeaba y a veces parecía que el tiempo se ralentizaba brevemente. A mitad de la noche, me despertó un fuerte golpe en la puerta. Cuando abrí, no había nadie allí. Sin embargo, en el pasillo, vi una puerta abierta que no había notado antes. Decidí explorarla y encontré una habitación en completo desorden, llena de muebles rotos y papeles antiguos. Entre los papeles, encontré un diario desgastado que hablaba sobre el pasado oscuro del hotel, incluyendo misteriosas desapariciones y eventos extraños que habían sucedido a lo largo de los años. El diario mencionaba que la habitación en la que estaba durmiendo había sido el epicentro de fenómenos paranormales, y que aquellos que pasaban la noche en ella a menudo experimentaban episodios de amnesia temporal. Mientras leía, empecé a sentir una creciente sensación de desorientación. Los recuerdos de la noche comenzaron a volverse borrosos y me costaba recordar si había salido de la habitación o si había interactuado con otras personas. Decidí regresar a mi habitación y tratar de dormir, pero el sentimiento de desasosiego no me dejó en toda la noche. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que había perdido algo importante. Hablé con la recepcionista sobre el diario,
pero ella no parecía saber nada al respecto y me dio una explicación vaga. Pagué mi cuenta y me fui, sin saber si lo que había experimentado esa noche era un efecto del mal estado del hotel o algo mucho más siniestro. Mientras me alejaba del lugar, sentí que los recuerdos de la noche anterior se desvanecían poco a poco, como si hubiera estado bajo algún tipo de hechizo. Aún así, no podía ignorar la sensación de que el hotel tenía una presencia inquietante que se había alimentado de mi confusión. A medida que pasaban los días, el recuerdo de la habitación y el diario se mantenía fresco en mi mente y decidí investigar más sobre el hotel y su historia. Descubrí que el edificio había sido originalmente un sanatorio en el siglo XIX, donde se reportaron casos de pacientes desaparecidos y sucesos extraños. Los registros indicaban que, durante la rehabilitación del sanatorio en los años 50, se realizaron experimentos en pacientes con la intención de inducir amnesia selectiva, lo que parecía encajar con mis propias experiencias. A pesar de que la investigación no reveló respuestas definitivas, me dejó con una inquietud persistente sobre los eventos en el hotel. A partir de ese momento, me aseguré de ser más cauteloso en mis futuras estadías, investigando minuciosamente cada lugar antes de decidir quedarme. Hola, estaba conduciendo a través de un desierto invernal cuando me encontré con una señal que indicaba un hotel a unos kilómetros. La noche estaba fría y la visibilidad era baja debido a la tormenta de nieve. La idea de encontrar un lugar cómodo para descansar me pareció un alivio. El hotel era una construcción moderna, con una fachada blanca y brillante que contrastaba con el paisaje sombrío. Al ingresar al vestíbulo, me recibió una mujer de aspecto amable que me entregó la llave de una habitación y me pidió que firmara un registro. Todo parecía normal hasta que me encontré en mi habitación y recibí una llamada en el teléfono fijo, a pesar de que no había hecho ninguna llamada. La voz al otro lado era distorsionada y susurrante, y solo repetía mi nombre una y otra vez. Tratando de ignorar la llamada, intenté dormir, pero el teléfono seguía sonando cada hora, con la misma voz inquietante. Finalmente, me levanté para investigar y fui a la recepción. La mujer me aseguró que no había ningún problema con el sistema de telefonía y que no debería haber ninguna llamada. Sin embargo, la llamada continuó, y cuando revisé el registro telefónico en la habitación, encontré números desconocidos y una serie de llamadas a otros huéspedes que también estaban siendo contactados de la misma manera. Decidí abandonar el hotel en medio de la noche. Al hablar con otros viajeros en la estación de servicio cercana, descubrí que el hotel tenía una historia inquietante. En el pasado, una serie de extrañas desapariciones y llamadas misteriosas habían afectado a los huéspedes. Los rumores indicaban que el hotel había sido construido sobre un antiguo cementerio y que las llamadas eran el resultado de espíritus inquietos buscando comunicarse con los vivos. A partir de ese momento, siempre me aseguré de verificar la historia de los lugares donde me alojaba, especialmente si tenía algún indicio de eventos paranormales. Hola, estaba conduciendo hacia un destino desconocido cuando la carretera me llevó a un hotel aislado, en medio de un bosque espeso. El lugar tenía un aire de abandono, y las luces parpadeantes creaban una atmósfera inquietante. Decidí quedarme allí por la noche, ya que no había otra opción a la vista. La recepción estaba atendida por un joven que parecía estar más interesado en sus libros que en el servicio. Me entregó una llave sin decir mucho más. La habitación estaba sucia y había un olor a humedad en el aire. Al principio, no noté nada extraño, pero al caer la noche, comencé a ver sombras moviéndose por debajo de la puerta de mi habitación. Las sombras se movían de una manera errática, como si alguien estuviera caminando rápidamente por el pasillo. Decidí investigar y salí al pasillo, pero estaba vacío. Sin embargo, las sombras continuaron apareciendo, y cada vez que miraba a través de la ventana de mi habitación, veía figuras oscuras moviéndose por el bosque. Al regresar a mi habitación, la sombra se hizo más pronunciada
y comenzó a formar figuras humanas que se movían lentamente. Me sentí atrapado y sin poder escapar de esas visiones inquietantes. La noche fue un tormento de visiones y ruidos inexplicables. A la mañana siguiente, le pregunté al joven de la recepción sobre las sombras. Su rostro palideció y me explicó que el hotel había sido un lugar de experimentación en técnicas de control mental en los años 60 y que las sombras eran el resultado de esas prácticas. Los antiguos experimentos habían dejado una marca en el lugar y el personal actual estaba tratando de manejar los efectos residuales. Aunque intenté olvidar la experiencia, me dejó con una sensación duradera de inquietud sobre lo que podría estar oculto en los lugares que parecen más tranquilos. Hola, estaba conduciendo por una carretera secundaria cuando vi un elegante hotel con un letrero que anunciaba una oferta especial para la noche. Me pareció una excelente oportunidad para descansar, así que decidí hacer una parada. El hotel era lujoso y moderno, con una decoración sofisticada. El gerente, un hombre de apariencia profesional, me ofreció una oferta especial y me entregó una llave para una suite en el último piso. La habitación era impresionante, con vistas panorámicas y un gran jacuzzi. Decidí relajarme en el jacuzzi, pero justo cuando me estaba acomodando, recibí una llamada en la habitación. Era un hombre con una voz grave que decía ser parte del personal de entrevistas del hotel y que necesitaba hacer una serie de preguntas sobre mi experiencia. Aunque la llamada me pareció extraña, acepté la entrevista. Las preguntas eran cada vez más intrusivas y personales, tocando aspectos de mi vida que no había compartido con nadie. La conversación se volvió más incómoda y amenazante, y sentí que estaba siendo observado. Decidí cortar la llamada y salir de la habitación, pero el gerente me dijo que no había registros de la llamada y que el personal no estaba autorizado para hacer entrevistas telefónicas. La sensación de invasión de privacidad era palpable. Mientras empaquetaba mis cosas para irme, encontré un documento en la habitación que confirmaba que el hotel había sido utilizado como un centro de vigilancia encubierta, donde los huéspedes eran entrevistados y observados sin su consentimiento. El incidente me dejó una profunda desconfianza en la privacidad durante mis viajes y me hizo consciente de la importancia de proteger mi información personal. Hola. Estaba conduciendo a través de una región montañosa cuando encontré un antiguo hotel que parecía haber sido recientemente renovado. La fachada tenía un encanto rústico y la recepción estaba adornada con muebles antiguos. La propietaria, una mujer mayor con un aire de misterio, me dio la bienvenida y me entregó la llave de una habitación en el segundo piso. La habitación tenía una decoración de época y un gran espejo en una de las paredes. Me acomodé en la cama, pero durante la noche tuve una serie de sueños extraños en los que estaba atrapado en una versión distorsionada del hotel. En estos sueños, el hotel parecía interminable y los pasillos se extendían hacia un vacío oscuro. Desperté en medio de la noche y encontré que el reloj de la habitación había avanzado inexplicablemente varias horas. La habitación estaba fría y la luz del espejo reflejaba una figura borrosa que no pude identificar. La sensación de inquietud creció cuando noté que el espejo parecía ser una puerta hacia un lugar oscuro y distorsionado. Intenté salir de la habitación, pero los pasillos parecían cambiar de forma y me llevaron de regreso a la misma habitación. La sensación de estar atrapado era abrumadora. Finalmente, logré encontrar una salida al vestíbulo, donde la propietaria me miró con una expresión enigmática y me pidió que no hablara de lo que había experimentado. Al investigar más tarde, descubrí que el hotel había sido el sitio de un experimento psicológico que trataba de inducir experiencias de sueño lúcido en los huéspedes. Los resultados habían sido inquietantes, y el hotel había sido cerrado durante años antes de su reciente renovación. Hola. Estaba conduciendo hacia el sur para visitar a unos amigos cuando decidí detenerme en un pequeño hotel que encontré en una guía de viajes. El lugar tenía un encanto anticuado
y una gran puerta de madera que parecía original. La recepción estaba atendida por una anciana amable que me entregó una llave antigua y me mostró mi habitación. La habitación estaba decorada con muebles antiguos y fotos en blanco y negro. Mientras exploraba el lugar, encontré una pequeña puerta en el armario que estaba escondida detrás de un tapiz. La puerta estaba bloqueada y parecía haber sido sellada durante años. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro débil que parecía provenir del armario. Al investigar, encontré que la puerta de madera detrás del tapiz estaba ligeramente abierta. Al abrirla, descubrí una pequeña habitación llena de objetos antiguos, incluyendo una cuna de madera y una muñeca antigua. El ambiente era inquietante, y sentí una presencia extraña en la habitación oculta. En las paredes había garabatos en un lenguaje que no podía descifrar y fotos enmarcadas de una familia que parecía no haber cambiado a lo largo de las décadas. La cuna estaba cubierta con una fina capa de polvo, y la muñeca, con su rostro desgastado, parecía observarme desde su rincón oscuro. Mientras exploraba la habitación oculta, el susurro se hizo más claro. Era una voz de anciana que repetía palabras que no podía entender. La sensación de incomodidad aumentó, y en un impulso, decidí volver a cerrar la puerta. Regresé a mi habitación y traté de dormir, pero el susurro continuaba, ahora más fuerte, y parecía provenir de las paredes. A la mañana siguiente, hablé con la anciana de la recepción sobre la habitación secreta. Su rostro se volvió pálido y me pidió que no hablara más del asunto. Sin embargo, ella mencionó que el hotel había sido propiedad de una familia que había perdido a una niña en circunstancias misteriosas décadas atrás. Los rumores indicaban que la niña había sido víctima de una enfermedad que afectó a toda la familia, llevándolos a un trágico final. El descubrimiento me dejó con una sensación de tristeza y horror. El hotel estaba lleno de ecos de ese pasado trágico, y el espíritu de la niña parecía seguir presente. Decidí marcharme tan pronto como pude, dejando el hotel y su enigmática historia atrás. La experiencia me hizo más consciente de las historias trágicas que a veces permanecen atrapadas en los lugares antiguos. Hola. Estaba conduciendo hacia una ciudad cercana cuando decidí hacer una parada en un pequeño hotel que había visto en una guía de viajes. El lugar estaba en medio de un bosque denso, y al acercarme, noté que el edificio tenía un aspecto antiguo y abandonado, pero aún tenía un cartel que anunciaba habitaciones disponibles. A pesar de su aspecto desolado, decidí alojarme allí debido a la falta de opciones. La recepción estaba atendida por un hombre de edad avanzada que me dio una llave con una mirada inquietante. La habitación era pequeña, con muebles antiguos y una ventana que daba al bosque. No había nada particularmente incómodo, pero una sensación de desasosiego me invadió mientras me acomodaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, empecé a escuchar ecos extraños que parecían provenir de las paredes. Eran voces que repetían palabras y frases que no podía identificar. Al principio, pensé que era producto de mi imaginación, pero los ecos se hicieron más claros y distintos, como si alguien estuviera hablando directamente a través de las paredes. Decidí investigar y descubrí que los ecos no provenían solo de mi habitación, sino de todo el hotel. Las voces eran múltiples y parecían formar una conversación incomprensible. Me sentí atrapado en medio de un murmullo constante de susurros y gritos apagados. Cuando fui a la recepción para pedir ayuda, el hombre mayor me dijo que el hotel había sido construido sobre un antiguo campo de concentración en el que se habían llevado a cabo torturas y experimentos psicológicos. Los ecos eran los restos de esas voces atrapadas que seguían resonando en los rincones del edificio. La historia del hotel me perturbó profundamente y decidí irme inmediatamente. A medida que me alejaba, el murmullo se desvaneció lentamente, pero la sensación de ser observado y escuchado permaneció.
La experiencia me dejó con una sensación de inquietud y un profundo respeto por las historias que los lugares pueden contar, incluso cuando parece que están en silencio. Hola, estaba conduciendo a través de una región montañosa cuando vi un letrero que anunciaba un hotel boutique en lo alto de una colina. La señal prometía unas vistas impresionantes y un ambiente de tranquilidad, y, aunque el clima estaba nublado, decidí seguir el camino para ver si podía encontrar un lugar donde descansar. El hotel era un edificio antiguo con una torre prominente en su centro, que se alzaba sobre el resto del edificio. La recepción estaba atendida por un hombre alto y de aspecto reservado, que me ofreció una habitación en la torre, diciendo que era la mejor del hotel. Intrigado, acepté la oferta y subí por una escalera estrecha que conducía a la habitación. La habitación en la torre era espaciosa y lujosa, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica del valle. Sin embargo, noté que el ambiente tenía una extraña quietud. Mientras me acomodaba, encontré un viejo libro en la mesa de noche, lleno de anotaciones y garabatos que parecían contar la historia del hotel y sus anteriores huéspedes. Al caer la noche, empecé a escuchar pasos en el pasillo y un leve golpe en la puerta, pero al abrirla, no había nadie allí. Los pasos continuaron, acompañados por susurros inaudibles. Miré por las ventanas y vi sombras que se movían en el bosque circundante, pero no podía distinguir nada con claridad. En el libro, encontré una entrada que hablaba de un guardián que había sido el vigilante del hotel en tiempos pasados, y que había desaparecido misteriosamente. Se decía que su espíritu todavía rondaba la torre, asegurándose de que los huéspedes permanecieran en el camino correcto. Decidí investigar la torre más a fondo y encontré una puerta oculta detrás de una cortina. Al abrirla, descubrí un pequeño cuarto lleno de relojes antiguos y una gran silla de madera con un libro de registros en su asiento. El libro contenía nombres de huéspedes y una serie de anotaciones perturbadoras sobre sus actividades nocturnas. De repente, sentí una presencia detrás de mí, y una sombra se materializó en la habitación. Era la figura de un hombre vestido con un antiguo uniforme de guardia. La figura se acercó lentamente, y el aire se volvió frío y denso. Aterrorizado, salí de la habitación y corrí escaleras abajo, sin mirar atrás. Cuando llegué a la recepción, el hombre alto me miró con una expresión de tristeza. Me explicó que el guardián había sido una víctima de su propia vigilancia, atrapado en un ciclo interminable de vigilancia y soledad. El hotel había sido construido para mantener a los huéspedes a salvo, pero la influencia del guardián había dejado una marca en el lugar. Decidí dejar el hotel de inmediato y nunca volví a mirar la torre. La experiencia me dejó con una profunda sensación de inquietud y una mayor conciencia de la historia y los secretos que pueden estar ocultos en los lugares que visitamos. Hola. Estaba conduciendo por una carretera secundaria en una región desolada cuando vi un viejo hotel con una lámpara de neón parpadeante que decía «Abierto». Aunque el lugar tenía un aspecto anticuado, la señal de vacantes y la falta de otras opciones me convencieron de entrar. El interior del hotel estaba decorado con un estilo retro y el recepcionista, un hombre mayor con una expresión de cansancio, me entregó la llave de una habitación. La lámpara de neón en el vestíbulo parpadeaba sin cesar, creando un ambiente inquietante. Me dirigí a mi habitación y noté que la decoración también estaba desfasada, con alfombras y cortinas que parecían haber sido elegidas en los años 70. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un zumbido constante proveniente de una lámpara en el rincón de la habitación. La lámpara era de un diseño antiguo, con una base dorada y una pantalla de terciopelo. El zumbido se intensificó, y de repente, la luz comenzó a parpadear con más intensidad. Decidí investigar, y al acercarme a la lámpara, noté que la base tenía un compartimiento oculto. Al abrirlo, encontré una serie de notas y documentos desgastados que hablaban de rituales y prácticas ocultas llevadas a cabo en el hotel. Uno de los documentos describía cómo la lámpara había sido utilizada en rituales para invocar presencias del más allá,
y que los huéspedes eran parte de un experimento para canalizar energía sobrenatural. De repente, la luz de la lámpara se apagó por completo y la habitación quedó sumida en una oscuridad total. Sentí una presencia fría y amenazante en el aire, y los zumbidos se convirtieron en un coro de voces que susurraban en mi oído. Aterrorizado, intenté salir de la habitación, pero la puerta estaba atascada. Finalmente, logré forzar la puerta y salir corriendo del hotel. El recepcionista no estaba en la recepción, y el lugar parecía vacío y silencioso. Cuando me detuve en una estación de servicio cercana, me enteré de que el hotel había sido el escenario de varios incidentes extraños y desapariciones inexplicables. La experiencia me dejó con una profunda inquietud sobre lo que realmente puede estar oculto en los objetos cotidianos y me hizo ser más cauteloso con los lugares aparentemente inofensivos. Hola. Estaba conduciendo hacia una ciudad costera cuando vi un hotel antiguo en la distancia. El lugar parecía haber sido restaurado recientemente y tenía un aire de elegancia pasada. Decidí quedarme allí, atraído por la promesa de una estancia cómoda. Al llegar, el hotel estaba adornado con decoraciones vintage y un gran salón de baile en el vestíbulo. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una actitud cortés, me entregó la llave de una habitación en el segundo piso y me invitó a la fiesta que se celebraba esa noche en el salón. La fiesta era un evento elegante, con música en vivo y una multitud de gente bien vestida. Me uní a la celebración y pronto me di cuenta de que las personas parecían estar atrapadas en una rutina interminable de baile y conversación, como si la fiesta nunca terminara. A medida que avanzaba la noche, me sentí incómodo al notar que las mismas parejas y grupos de personas seguían bailando en el mismo lugar y repetían las mismas conversaciones. La atmósfera se volvía cada vez más extraña, y las caras de los invitados comenzaban a parecer desvanecidas y etéreas. Decidí alejarme del salón de baile y explorar el hotel. Mientras caminaba por los pasillos, encontré un viejo álbum de fotos en una de las habitaciones vacías. Las fotos mostraban a los mismos invitados de la fiesta, pero en diferentes épocas y estilos de ropa, sugiriendo que el evento se había repetido durante décadas. Cuando regresé al salón de baile, la fiesta estaba en su apogeo, pero todos los invitados parecían no haber notado mi ausencia. Sentí una presión creciente en el aire, y la música y las voces se mezclaron en un torbellino de sonidos ensordecedores. El reloj en la pared avanzaba rápidamente, y el ambiente se volvía más caótico. Finalmente, decidí abandonar el hotel, pero al llegar a la entrada, descubrí que estaba cerrada. La recepcionista apareció de repente con una expresión enigmática, y me dijo que la fiesta nunca terminaba para aquellos que eran parte de la celebración eterna. Logré escapar por una salida de emergencia, y cuando llegué a una estación de servicio cercana, descubrí que el hotel tenía una reputación de atrapar a los huéspedes en una especie de limbo temporal, obligándolos a revivir la misma fiesta una y otra vez. La experiencia me dejó con una profunda sensación de claustrofobia y un nuevo respeto por los lugares que pueden tener un impacto desconocido en la percepción del tiempo. Hola. Estaba conduciendo hacia una pequeña localidad cuando encontré un hotel antiguo que tenía un letrero en desuso. La estructura parecía estar en buen estado, y la apariencia de lo que una vez fue un elegante establecimiento me atrajo. Decidí quedarme por una noche ya que el lugar parecía tranquilo y pintoresco. El interior del hotel estaba decorado con una mezcla de antigüedades y modernidades. La recepcionista, una mujer mayor con un aire de misterio, me entregó una llave y me advirtió que no tocara un cuadro específico en la habitación, que estaba colgado sobre la cama. Dijo que había una historia inquietante relacionada con ese cuadro, pero no explicó más. La habitación era espaciosa, con un gran cuadro enmarcado sobre la cama como se había mencionado. El cuadro mostraba a un hombre con una expresión maníaca y ojos desorbitados. La imagen era perturbadora,
pero traté de ignorarla mientras me acomodaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, empecé a escuchar risas y murmullos provenientes del cuadro. Cada vez que me movía, las risas se volvían más intensas y los ojos del hombre parecían seguirme. La atmósfera en la habitación se volvía cada vez más fuerte. Decidí enfrentar mi miedo y me acerqué al cuadro para examinarlo más de cerca. Noté que la pintura estaba enmarcada en un dorado desgastado y que el rostro del hombre en el retrato parecía cobrar vida en la luz tenue. La expresión del hombre cambió sutilmente cada vez que miraba el cuadro desde un ángulo diferente, como si estuviera intentando comunicar algo. Mientras observaba el cuadro, el zumbido de una radio antigua encendida en la habitación comenzó a llenarla con una transmisión estática. La voz del locutor se distorsionaba, pero de repente entendí palabras entrecortadas que hablaban de locura y desesperación. El hombre del cuadro parecía sonreír más ampliamente, y el ambiente en la habitación se volvió opresivo. No pude soportar más la tensión y decidí cubrir el cuadro con una manta que encontré en el armario. Al hacerlo, el zumbido de la radio se detuvo de inmediato, y el aire en la habitación pareció relajarse. Sin embargo, los murmullos persistían, y me sentía como si estuviera siendo observado. A la mañana siguiente, cuando fui a la recepción para pagar, la recepcionista estaba ausente. Un joven que parecía nuevo en el trabajo me atendió, y al preguntarle por el cuadro, se mostró sorprendido y un poco desconcertado. Me dijo que no sabía nada sobre un cuadro especial en la habitación que había ocupado, y que no tenía registro de que hubiera habido algo peculiar. Salí del hotel con una sensación de inquietud, sin saber si el cuadro había sido un producto de mi imaginación o si realmente había algo perturbador detrás de su historia. La experiencia me dejó una profunda desconfianza en las apariencias y un nuevo sentido de precaución hacia los objetos que pueden tener un impacto psicológico inesperado. Hola, estaba conduciendo hacia una pequeña ciudad cuando decidí hacer una parada en un antiguo hotel que parecía tener algo de carácter. El edificio tenía un aire de grandeza pasada, con una fachada adornada y un letrero que anunciaba alojamiento de lujo. Decidí quedarme allí por la noche, ya que el lugar parecía prometedor y acogedor. El interior del hotel estaba decorado con muebles elegantes y candelabros de cristal. La recepción fue atendida por una mujer que parecía un poco distraída, pero amable. Me dio la llave de una habitación en el 7º piso, y me mencionó que el acceso al 7º piso estaba restringido después de la medianoche por razones de seguridad. Acepté la clave y me dirigí al ascensor. La habitación en el 7º piso era amplia y elegante, con una vista impresionante de la ciudad. Sin embargo, había algo extraño en el aire, una sensación de pesadez que no podía identificar. La noche avanzó sin incidentes, hasta que escuché un ligero golpeteo en la ventana. Al acercarme, vi un murciélago atrapado en el cristal. Intenté liberarlo, pero el murciélago parecía asustado y se movía frenéticamente. En un momento, el animal dejó de moverse y cayó al suelo. Al mirar más de cerca, noté que el murciélago tenía una herida en el ala y una extraña marca en su piel que parecía una especie de símbolo. Al día siguiente, decidí informar a la recepción sobre el murciélago. La mujer que me atendió parecía incómoda y me pidió que no hablara más del incidente. Me explicó que el hotel había sido construido en un terreno que anteriormente había sido una antigua mansión, y que en los últimos años había habido una serie de incidentes inexplicables relacionados con criaturas nocturnas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, noté que el golpeteo en la ventana había comenzado de nuevo, y un grupo de murciélagos parecía rodear el edificio. Decidí no abrir la ventana y me encerré en la habitación, tratando de ignorar el sonido. A medianoche, el golpeteo se detuvo abruptamente y la habitación quedó en silencio. Sin embargo, noté que algo había cambiado en el ambiente. Las sombras en las paredes parecían moverse y distorsionarse, y una sensación de frío recorrió el aire. Al amanecer, el hotel parecía normal,
y la mujer de la recepción se mostró aún más evasiva cuando le mencioné los eventos de la noche. Me enteré de que el 7º piso había sido una antigua sala de reuniones para sociedades secretas que practicaban rituales oscuros y que los murciélagos eran vistos como portadores de mala suerte y presagios de eventos siniestros. Decidí dejar el hotel y seguir mi camino. La experiencia me dejó con una profunda sensación de inquietud y una mayor comprensión de que algunos lugares pueden albergar secretos oscuros que están ocultos a simple vista, esperando ser descubiertos en los momentos más inesperados. Hola, estaba conduciendo hacia una ciudad costera cuando decidí detenerme en un hotel que encontré en una guía de viajes. El lugar parecía un poco desgastado, pero tenía una atmósfera acogedora, y la señal de vacantes era tentadora. Al llegar, el hotel tenía un aire de elegancia pasada, con muebles antiguos y alfombras persas desgastadas. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una expresión amable pero distante, me entregó la llave de una habitación en el primer piso. Me advirtió que no debía usar el vestidor que había en la habitación, ya que había habido reportes de ruidos extraños provenientes de allí en el pasado. Me sentí intrigado, pero decidí que no iba a dejar que una advertencia me arruinara la noche. La habitación era pequeña pero cómoda, con un vestidor al fondo. La primera noche transcurrió sin problemas, pero al intentar dormir, empecé a escuchar un susurro bajo proveniente del vestidor. Los murmullos eran casi inaudibles y parecían ser más intensos cuando me acercaba a la puerta del vestidor. Decidí investigar y abrí la puerta del vestidor con cautela. Dentro, encontré una pequeña silla de madera y un antiguo baúl cubierto de polvo. El baúl estaba cerrado con un candado, pero el susurro parecía provenir de dentro. Decidí no tocar nada y volví a la cama, tratando de ignorar el inquietante sonido. Esa noche, los susurros se hicieron más intensos y empezaron a formar palabras incomprensibles que parecían llamar mi nombre. El aire en la habitación se volvió denso y frío. No pude soportar más y decidí salir de la habitación para ir a la recepción, pero la recepcionista no estaba en el vestíbulo. Al regresar a la habitación, el susurro había cesado, pero la sensación de malestar persistía. Al día siguiente, investigué el hotel y descubrí que el vestidor había sido parte de una antigua sala de tortura en tiempos pasados, y el baúl contenía los efectos personales de las víctimas. Los susurros eran ecos de sus voces atrapadas, intentando comunicarse con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Decidí dejar el hotel de inmediato. La experiencia me dejó con una profunda inquietud sobre los objetos y lugares que pueden albergar resonancias del pasado, y me hizo reflexionar sobre las historias ocultas en los lugares más comunes. Hola, estaba conduciendo por una carretera rural cuando vi un hotel en un claro en el bosque. La estructura parecía antigua, con un aire de grandeza pasada. Decidí detenerme allí, atraído por la promesa de tranquilidad y el aspecto pintoresco del lugar. El interior del hotel estaba decorado con muebles antiguos y un gran espejo en el vestíbulo. La recepcionista, una mujer mayor con una actitud cordial, me entregó la llave de una habitación en el 2º piso y me recomendó visitar el mirador del hotel para disfrutar del atardecer. La habitación era cómoda, pero tenía un gran espejo en la pared opuesta a la cama. Durante la noche, empecé a escuchar ecos de conversaciones y risas provenientes del espejo. Los sonidos se intensificaban y se volvían más claros a medida que la noche avanzaba, como si alguien estuviera celebrando una fiesta en la habitación. Decidí investigar y me acerqué al espejo. Mientras lo miraba, vi imágenes distorsionadas y figuras borrosas que parecían moverse dentro del vidrio. Los ecos se convirtieron en murmullos incoherentes y los rostros en el espejo se volvían más definidos, mostrando expresiones de desesperación y angustia. El aire en la habitación se volvió frío y denso. La sensación de estar atrapado en una celebración sin fin era opresiva, y los ecos parecían formar un coro de voces atrapadas en el tiempo. Finalmente,
Decidí cubrir el espejo con una manta, y el sonido cesó de inmediato. Al día siguiente, la recepcionista me informó que el hotel había sido construido sobre el lugar de una tragedia, donde un grupo de personas había quedado atrapado en un incendio durante una celebración. Los ecos eran los restos de sus últimas horas, atrapados en el espejo como un recuerdo doloroso. La experiencia me dejó con una profunda comprensión de cómo el pasado puede dejar huellas persistentes y perturbadoras en los lugares que frecuentamos. Hola. Estaba conduciendo hacia una pequeña ciudad cuando encontré un hotel antiguo con un letrero que decía «Hospedaje agradable». Aunque el exterior parecía un poco descuidado, el lugar tenía un aire encantador y decidí pasar allí la noche. Al llegar, noté un gran reloj antiguo en el vestíbulo, que parecía no haber funcionado en mucho tiempo. La recepcionista, una mujer joven con una actitud amable, me entregó la llave de una habitación en el tercer piso y me mencionó que el reloj había sido parte de una colección privada que se había donado al hotel. La habitación era acogedora, pero el reloj en el vestíbulo me intrigaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, empecé a escuchar un tic-tac repetitivo que parecía provenir del pasillo. El sonido era irregular y parecía aumentar de volumen. Decidí investigar y descubrí que el reloj había comenzado a funcionar de nuevo. El tic-tac era cada vez más fuerte y parecía sincronizarse con mi respiración. Al mirar más de cerca, noté que las manecillas del reloj se movían de manera errática y el reloj parecía estar marcando una hora que no tenía sentido. De repente, el tic-tac se detuvo y el reloj comenzó a emitir un zumbido ominoso. Las manecillas se movieron rápidamente hacia atrás, y el ambiente en la habitación se volvió inquietante. Sentí una presencia fría y un aire de desesperación. Los segundos parecían estirarse indefinidamente. Finalmente, el reloj dejó de sonar y el ambiente volvió a la normalidad. A la mañana siguiente, la recepcionista me explicó que el reloj había pertenecido a un coleccionista obsesionado con la manipulación del tiempo. Se decía que el reloj tenía la capacidad de afectar la percepción del tiempo y de atrapar a las personas en un ciclo interminable de momentos repetidos. La experiencia me dejó con una mayor apreciación por los objetos que pueden tener un impacto inesperado en nuestras vidas y una nueva comprensión del poder que el tiempo puede tener sobre nuestra percepción de la realidad. Hola. Estaba conduciendo por una carretera rural cuando encontré un hotel aislado rodeado por un denso bosque. La señal de vacantes parpadeaba con una luz tenue y el lugar tenía un aire de abandono que me llamó la atención. Decidí quedarme allí, esperando encontrar un lugar tranquilo para descansar. El interior del hotel estaba en mal estado, con alfombras desgastadas y paredes desconchadas. La recepcionista, una mujer mayor con un aire de tristeza, me entregó una llave y me advirtió que el pasillo del segundo piso había sido el escenario de varios incidentes extraños en el pasado. La habitación era pequeña y sencilla, pero a medida que la noche avanzaba, empecé a escuchar lamentos y gemidos provenientes del pasillo. Los sonidos eran cada vez más claros y parecían venir de diferentes direcciones, como si una multitud de personas estuviera sufriendo en el corredor. Decidí investigar y me dirigí al pasillo del segundo piso. A medida que avanzaba, los lamentos se intensificaban y se mezclaban con el sonido de pasos arrastrándose. La luz en el pasillo parpadeaba intermitentemente y las sombras parecían moverse por las paredes. Al llegar al final del pasillo, encontré una puerta antigua que estaba entreabierta. Al abrirla, descubrí una habitación vacía con un gran espejo en la pared. El espejo mostraba reflejos distorsionados y las sombras que se movían en el pasillo se reflejaban en él. Los lamentos eran ahora gritos desesperados que parecían resonar desde dentro del espejo. Sentí una presencia abrumadora y decidí salir de la habitación y del hotel. Al regresar a la recepción, la recepcionista me explicó que el hotel había sido construido sobre el sitio de una masacre en la que muchas personas habían sido atrapadas y asesinadas.
Los lamentos eran ecos de sus últimas horas, atrapados en el pasillo y reflejados en el espejo. La experiencia me dejó con una sensación de angustia y una nueva comprensión de cómo los lugares pueden guardar los ecos de eventos trágicos y perturbadores. Hola, estaba conduciendo por una carretera costera cuando vi un pequeño hotel con un jardín exuberante en la parte trasera. El edificio parecía antiguo y encantador, con una decoración clásica y un ambiente acogedor. Decidí quedarme allí, atraído por la belleza del lugar y la tranquilidad que ofrecía. Al llegar, me recibió la gerente, una mujer de aspecto elegante que me mostró la habitación y me animó a explorar el jardín. El jardín era un laberinto de senderos sinuosos, fuentes y estatuas antiguas cubiertas de musgo. La atmósfera era tranquila, pero había algo inquietante en el aire. Esa noche, después de cenar en el restaurante del hotel, decidí dar un paseo por el jardín. La luna llena iluminaba el paisaje con un brillo fantasmal, y el jardín parecía aún más enigmático bajo la luz nocturna. A medida que caminaba, me di cuenta de que los senderos no eran tan fáciles de seguir como parecían durante el día. Las sombras de las estatuas y los árboles formaban patrones extraños y cambiantes. De repente, empecé a sentir una presencia a mi alrededor. Las sombras parecían moverse con vida propia y las estatuas parecían observarme con ojos vacíos. El aire se volvió frío y una sensación de ser observado se hizo más intensa. Escuché susurros suaves que parecían provenir de las sombras mismas, murmullos que hablaban de pérdida y arrepentimiento. En un momento, llegué a una pequeña fuente en el centro del jardín. El agua estaba tranquila y reflejaba la luz de la luna, creando una superficie de vidrio que distorsionaba la imagen de la luna. Me agaché para mirar más de cerca, y lo que vi me hizo dar un salto atrás. En el reflejo del agua, vi figuras oscuras moviéndose alrededor de la fuente. Eran como siluetas de personas, pero sus movimientos eran erráticos y desconcertantes. Las figuras parecían estar atrapadas en una danza interminable, y sus expresiones eran de desesperación y angustia. Los susurros se hicieron más intensos y más claros, ahora claramente enunciando palabras de advertencia. Sentí un impulso inexplicable de alejarme de la fuente, y al hacerlo, noté que los senderos del jardín parecían cambiar, como si el laberinto estuviera reconfigurándose. Las estatuas y los árboles parecían girar y moverse, creando una sensación de desorientación. Cada vez que intentaba volver a la salida, parecía estar más lejos de lo que realmente estaba. Finalmente, encontré un sendero que parecía llevarme de regreso al edificio del hotel. Al llegar a la puerta principal, me di cuenta de que el jardín parecía haber vuelto a su estado normal, pero la sensación de inquietud persistía. Cuando entré al vestíbulo, la gerente me recibió con una sonrisa enigmática. «El jardín es conocido por sus cambios misteriosos durante la noche», dijo ella. «Hay historias sobre almas perdidas que quedan atrapadas aquí, intentando encontrar la paz. Algunos dicen que el jardín refleja los deseos más oscuros de quienes lo recorren». A la mañana siguiente, mientras me preparaba para salir del hotel, no pude evitar notar un cambio en el ambiente. La gerente no estaba en la recepción, y el hotel parecía estar en un estado de abandono. Los muebles estaban cubiertos con sábanas, y las luces estaban apagadas. La atmósfera era silenciosa y desolada, como si el lugar hubiera sido abandonado de repente. Salí del hotel con una sensación de alivio y una inquietud persistente sobre lo que realmente había experimentado en el jardín. La experiencia me hizo reflexionar sobre los lugares que pueden tener una vida propia, escondiendo secretos y misterios que se revelan solo a aquellos que se atreven a explorarlos en la oscuridad de la noche.